de despido, su importancia, las implicancias que tiene a nivel social con respecto a los trabajadores, los factores que influyen en cómo la regulación del despido termina afectando de una u otra forma a la clase trabajadora y también cuál ha sido la evolución histórica, evolución normativa de la figura del despido en el Perú, para lo cual ya vamos a empezar. Ya les pasé la diapositiva, si quieren la van siguiendo. Bien. Vamos a comenzar con la asesoría. Primero que todo, ¿qué tenemos que entender por el concepto de despido? Vamos a partir primero de un concepto amplio de despido que ha recurrido en la gran mayoría de la doctrina, tanto nacional como extranjera. Tenemos que entender al despido como todo acto unilateral de la voluntad del empleador por el cual se da fin al vínculo laboral con el trabajador. Recordemos la relación de trabajo. Empleador, dueño de los medios de producción, trabajador, vende fuerza de trabajo al empleador a cambio de una remuneración como contraprestación. El empleador por el despido da fin a este vínculo laboral que tiene con el trabajador nada más por su sola voluntad. Aquí tenemos que ya entender la primera gran característica del despido. El despido es un acto que depende únicamente de la voluntad del empleador y nunca de la voluntad del trabajador. En segundo lugar, el despido tiene efectos extintivos, en el sentido de que el despido da fin al vínculo laboral que hay entre trabajador y empleador. En tercer lugar, el concepto de despido no depende tanto de la existencia de una causa que dé motivos para que el empleador dé fin al vínculo laboral, sino que en realidad la causa va a estar relacionada más con la validez del despido, aunque ello va a depender bastante del tipo de regulación y de protección que se otorgue ante el despido sin causa, para lo cual vamos a ahora estudiar el requisito fundamental del despido, la existencia de una causa. La denominación ha recibido variaciones en la doctrina y en la normativa. Aquí les he colocado la denominación que usa la ley de productividad. Siempre les recomiendo, chicos, que por favor tengan su ley de productividad a la mano, agarren el speak, por favor pongan texto único ordenado del decreto legislativo 728. La pasé antes de la primera práctica, espero que la tengan ahí a la mano porque es importante tener esta norma para este tema del despido, porque justamente todo el despido está regulado en esa norma. Ahora bien, si ustedes agarran y ven el artículo 22, van a encontrar ahí justo la causa justa. Esa es la denominación que utilizamos en la ley de productividad. ¿Pero a qué se refiere esto? Este tema de la causa justa está referida a que el despido se considera como reconocido en España el profesor Manuel Alonso Olea, uno de los más grandes tratadistas del derecho laboral, que el despido representa un instituto causal, en el sentido de que el despido tiene que tener una causa justa, porque siempre tiene que ser reconocida como la última ratio, es decir, lo último a lo que se puede recurrir para aplicar sanciones en el derecho laboral. Justamente, como sabemos, el derecho laboral tiene el principio de continuidad. Se tiene que dar al vínculo la mayor durabilidad posible. Y solo puede darse fin a este vínculo por un motivo que haga insostenible su continuidad. Ello ha sido reconocido en nuestra ley de productividad, artículo 22, que como sabemos, o mejor dicho, aquí pueden visualizarle en la diapositiva, ¿qué establece? Para el despido de un trabajador sujeto a régimen de la actividad privada que labore 4 o más horas diarias para un mismo empleador, es indispensable la existencia de causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada. Con debidamente comprobada se refiere a que la causa tiene que ser probada por el empleador. La carga de la prueba siempre va a ser del empleador, eso ténganlo muy en cuenta. Además de que la causa justa va a estar contemplada en la norma. También quisiera que por favor se detengan en esto que menciona el artículo cuando dice que para el despido de un trabajador sujeto a régimen de la actividad privada que labore 4 o más horas diarias. Se refiere a que nada más se requiere causa justa cuando el trabajador tenga una jornada de trabajo de 4 o más horas diarias. Los trabajadores que tienen una jornada menor a 4 horas, como sabemos, son los trabajadores part-time o a tiempo parcial. Justamente ellos no tienen estabilidad laboral, concepto que ya luego vamos a desarrollar. Por lo cual tenemos que tener en cuenta que este requisito de la causa justa, nuestro ordenamiento lo ha diseñado nada más para los trabajadores que tengan una jornada a tiempo completo. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento de despido? Yo he decidido tocar aquí el procedimiento de despido porque es algo más formal, es algo más que está en la ley de productividad en el artículo 31, que como tal la clasificación, o mejor dicho, la distinción en 3 etapas, es algo que parte más de la cátedra que de lo que establezca la norma. La norma nada más te pide el procedimiento. Esa división tripartita de las etapas del procedimiento de despido es la posición que usamos en la cátedra. Si ustedes agarran manuales, por ejemplo el de Ferro, él divide el procedimiento de despido nada más en 2 etapas, pero vamos a usar esta clasificación que se utiliza en la cátedra. La primera viene a ser la etapa previa. Se produce cuando el empleador conoce la infracción que ha cometido el trabajador. Y aquí entra a tallar un importante principio, el principio de inmediatez. ¿Qué es el principio de inmediatez? A ver, por favor.
¿Alguien recuerda qué es el principio de inmediatez? ¿Nadie? Bueno, supongo que no se acuerdan. Bueno, el principio de inmediatez, cuando el empleador conoce una falta que ha cometido el trabajador, tiene que actuar al instante, puesto que si no actúa, a pesar de que ha conocido de esta falta, se considera que el empleador ha perdonado tácitamente la infracción del trabajador, por lo cual posteriormente no va a poder alegar esta causa para darle fin al vínculo laboral o para imponer sanciones. A eso se refiere el principio de inmediatez, justamente a eso nos referimos. El empleador, si conoce de la infracción, automáticamente tiene que tomar acciones. Si decide dejarlo pasar, tácitamente ha perdonado la infracción y ya no podrá utilizarla posteriormente en contra del trabajador, salvo que el trabajador nuevamente cometa lo mismo nuevamente. Luego entramos a la segunda etapa, que viene a ser la etapa procedimental. La etapa procedimental se produce cuando el empleador envía al trabajador la carta de preaviso de despido, o también conocida como la carta de imputación de falta, donde justamente le imputa al trabajador la causa justa por la cual se da fin al vínculo laboral, y le tiene que dar al trabajador un mínimo de 6 días para poder dar sus descargos, plazo durante el cual, salvo que la continuidad del trabajador en el centro de labores, o mejor dicho, su concurrencia al centro de labores, ponga en riesgo el ambiente laboral, el trabajador no va a poder ser privado de esta obligación. Y si es que se le priva de la obligación de tener que acudir al centro de trabajo, no se le tiene que descontar su remuneración, no se le tiene que perjudicar los beneficios que el trabajador deba recibir por norma, además de que tampoco tiene que afectarse el derecho de defensa del trabajador. Justamente el trabajador tiene que enviarle al empleador una carta en la cual responda y dé sus descargos respecto de la falta que se le ha imputado. Y eso nos lleva a la etapa de decisión. Independientemente de si el trabajador ha respondido o no a la carta de preaviso de despido, el empleador va a tener que decidir cómo va a proceder. Despide o sanciona con un menor castigo que un despido, que es lo peor que puede pasar a un trabajador, o simplemente lo deja pasar y ya. Si decide despedirlo, tiene que comunicarle al trabajador esta decisión. Desde esta comunicación se empieza a computar el plazo de 30 días para impugnar la decisión del empleador. Justamente, si es que además también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, si el trabajador se niega a recibir la decisión del empleador, el empleador va a poder utilizar una carta notarial o también incluso va a poder enviarlo por medio de la policía o de la fiscalía, etc. Ahora bien, vámonos al siguiente punto, que es la clasificación. Hasta aquí, ¿se ha entendido? ¿Ya antes de entrar a los tipos de despido? Aplico silencio positivo, entonces. Muy bien. Vámonos a la clasificación del despido. El despido como tal ha sido clasificado en la doctrina de distintas formas. Algunos los han clasificado en despido individual y despido colectivo, otros han utilizado distintas tipologías, por ejemplo, según el tipo de infracción que cometió el trabajador, si esta no existe, etc. Justamente vamos a clasificar el despido si es que tiene causa justa y si no tiene causa justa. Los despidos sin causa justa son los que principalmente van a venir en su práctica, pero también quisiera que desarrollemos aquí los despidos con causa justa, que son dos tipos. Cuando la causa justa se relaciona a la capacidad del trabajador y cuando la causa justa está relacionada con la conducta del trabajador. Primero vámonos a los despidos por causa relacionada con la capacidad del trabajador. Estos se encuentran regulados en el artículo 23 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Primero se refiere a las deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales sobrevenidas del trabajador. En segundo lugar, al rendimiento deficiente del trabajador en relación con la capacidad del rendimiento promedio del resto de trabajadores. Y finalmente, a la negativa injustificada del trabajador de someterse a asuntos médicos en el centro de trabajo. El primero de estas causas justas relacionadas con la capacidad del trabajador está referida a la ineptitud sobreviniente determinante para el desempeño de las labores. Se produce cuando el trabajador sufre una deficiencia física, mental, sensorial o intelectual posteriormente al inicio de la relación laboral y que hace que sea imposible continuar con sus labores de forma correcta. Para que esta causa aplique, el empleador tiene que, al cumplir cuatro requisitos, en primer lugar, tiene que intentar implementar los ajustes razonables necesarios para adecuar el puesto del trabajador a sus nuevas condiciones. Ustedes están frescos del curso de personas. A ver, los civilistas de Bartio Espinosa, ¿qué son los ajustes razonables?
No. Bueno, son medios para adecuar básicamente el puesto a las condiciones de la persona con discapacidad. Justamente a qué se refiere. El empleador tiene que intentar implementar estos ajustes razonables para adecuar el puesto del trabajador a las nuevas condiciones que va a tener que enfrentar, salvo que le representen una carga económica excesiva. Justamente sobre esta carga económica excesiva que genera que el empleador ya no esté obligado a cumplir con este requisito, en el año 2013 o 2015, no recuerdo exactamente, el Ministerio de Trabajo emitió una directiva en la cual señaló que por excesiva carga económica tiene que entenderse cuando la implementación de los ajustes razonables representan para el empleador una carga que afecta el correcto desarrollo de las labores del centro de trabajo. El segundo requisito, que es el más claro, es que la ineptitud tiene que impedir el correcto desarrollo de las labores por parte del trabajador. En tercer lugar, no tiene que haber un puesto al que se le pueda transferir al trabajador y que no genere ningún perjuicio para la empresa o para terceros. Justamente debido a que el despido es lo último que se busca y siempre se tiene que intentar proteger al trabajador, es que la ley de productividad estableció este requisito de que tiene que haber, para empezar, el empleador tiene que intentar mover al trabajador a otro puesto distinto y que no le genere perjuicio ni a él ni a otras personas, es decir, a terceros, debido a sus nuevas condiciones que va a tener que enfrentar. Finalmente, que un requisito que no está en la ley de productividad, sino en el reglamento de la ley de fomento del empleo, es que el detrimento tiene que ser certificado a solicitud de la empresa por E-Salud o el Ministerio de Salud. En la ley de fomento también se incluía la Junta de Médicos del Colegio Médico del Perú. Sin embargo, esa parte de la norma ya está derogada por una sentencia que se ha convertido en jurisprudencia vinculante, es una casación del año 2016, si mal no recuerdo, que estableció que la Junta de Médicos del Colegio Médico del Perú no tiene competencia para emitir estos certificados y nada más pueden ser E-Salud o el Ministerio de Salud. El empleado tiene que cumplir con todos estos requisitos para poder aplicar un despido por esta causa justa. El siguiente tipo de despido de causa relacionada con la capacidad del trabajador es el rendimiento deficiente del trabajador, que se produce cuando el trabajador no tiene un rendimiento apto para seguir un rendimiento apto según los estándares que se esperaba en el centro de trabajo. Esta causa justamente va a tener siempre una dosis de subjetividad por parte del empleador, ya que ¿qué es un rendimiento eficiente en el centro de trabajo? Para ello es que la ley de productividad estableció como requisito justamente que tiene que haber un previo examen del rendimiento del trabajador comparado con el rendimiento promedio del resto de trabajadores. Para lo cual el empleador va a poder solicitar que intervenga la autoridad administrativa de trabajo y la autoridad del sector al que pertenezca la empresa, para así verificar este rendimiento deficiente. Por ejemplo, el caso de las ventas. Un trabajador se nota, el empleador nota que un trabajador no está vendiendo lo suficiente y para ello realiza un examen, lo compara con las ventas promedio que realizan el resto de trabajadores. Justamente ahí, dado al ver este rendimiento promedio que es mucho menor al resto, podrá generar que el empleador aplique un despido por esta causal. La siguiente es la negativa injustificada del trabajador a someterse a los asuntos médicos. Esta causa se produce cuando el trabajador se niega a someterse a exámenes médicos que están establecidos por convenio colectivo, por las normas de la empresa o que la ley establece. A su vez, también se incluye cuando el trabajador se niega a cumplir con las medidas profilácticas o curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades o accidentes. Justamente cuando el trabajador tiene un problema que le genera algunas prescripciones dadas por un médico y el trabajador se niega a cumplirlas, también eso es causal de despido. Hasta que se han entendido los despidos por causas relacionadas con la capacidad del trabajador. Antes de pasar a los despidos con causa relacionada con la conducta del trabajador, ¿se han entendido, chicos? Bien, perfecto. Así que sigamos. Los despidos con causa relacionada con la conducta del trabajador. Estos se encuentran regulados en la Ley de Productividad, artículo 24, que nada más las menciona y luego tiene artículos específicos para el desarrollo de cada una de esas causales. La primera es la falta grave, la segunda, la condena penal por delito doloso y la tercera, la inhabilitación del trabajador. Vamos a entender primero qué es la falta grave. La falta grave viene a ser una conducta que el trabajador comete en el centro de trabajo y que hace insostenible la continuidad del vínculo laboral, dado que quiebra la buena fe en las relaciones laborales. Justamente se refiere al despido disciplinario, que tiene que tener, para ser válido, cumplirse con dos principios: el principio de proporcionalidad y el principio de tipicidad. El principio de proporcionalidad se refiere a que
La sanción tiene que ser proporcional a la conducta grave que ha cometido el trabajador en el centro de trabajo. Y justamente para ello existe la tipología de faltas graves que están reguladas en el artículo 25 de la Ley de Productividad. Y aquí entra el principio de tipicidad. Nada más será falta grave la que esté escrita en la norma. Y justamente ahí existe un listado de números clausos que aquí podemos ver. ¿Cuáles son estas faltas graves? La primera falta grave, que se encuentra regulada en el artículo 25, vamos al numeral A, que establece el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva de labores y la inobservancia del reglamento interno del trabajo o del reglamento de seguridad e higiene, aprobados o expedidos según corresponda por la autoridad competente que revistan gravedad. Básicamente es el incumplimiento de las obligaciones del centro de trabajo. Por ejemplo, que a un trabajador se le ordene, a un conserje se le ordene limpiar la oficina del jefe y el conserje se niega a cumplirlo sin ningún tipo de causa justificada, es decir, un motivo que le permita apelar al derecho de resistencia, que es un tema que se ha desarrollado no tanto en el Perú, sino en otros países como España, pero también hay jurisprudencia que la ha desarrollado en nuestro país, pero la ha limitado. Pero básicamente entienden esta causal para irnos a otros temas más teóricos y que no tiene mucha relación con lo que estamos estudiando. Tenemos que entender que esta causal está relacionada con el incumplimiento de las órdenes o por parte de las normas dentro del centro de trabajo. La siguiente causal es la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del volumen o de la calidad de producción. Básicamente, cuando el trabajador disminuye adrede su rendimiento en el centro de trabajo y genera perjuicios al empleador. Por ejemplo, a mí me contratan para llevar a cabo ventas en una tienda y de la nada disminuyo mi potencial, estoy medio desganado a la hora de atender a los clientes se desaniman y quieren irse. Justamente eso es una disminución deliberada y reiterada de mi rendimiento y que genera perjuicio al empleador. Justamente el empleador podrá despedirme por falta grave aplicando artículo 25 numeral B. La tercera causal es la apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o que se encuentren bajo su custodia, así como la retención o utilización indebida de los mismos. Esa causal se refiere a cuando el trabajador se sustrae o simplemente, mejor dicho, se apropia ilegalmente de bienes de la empresa o los utiliza para su uso, para su beneficio personal. Yo, por ejemplo, en la tienda en la que trabajo, robo, pongamos el caso de que trabaje en Phantom. De la nada me llevo un PlayStation para mí y lo vendo para ganar mi dinero. Eso justamente es una falta grave que será causal de despido según el artículo 25, inciso C, perdón, numeral C. Tenemos luego la cuarta causal, el uso o entrega a terceros de información reservada del empleador, la sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa, la información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio o una ventaja y la competencia desleal. Justamente es cuando el trabajador lleva actos de divulgación de información del empleador o simplemente se apropia de información de la empresa para usarla en su favor y perjudicar al empleador. Por ejemplo, es un caso que los que han visto la película Charlie y la fábrica de chocolate sabrán que cuando cuenta la historia de la fábrica, el abuelo menciona que la fábrica cerró un tiempo debido a que hubo un trabajador que vendió información de la fábrica a una empresa rival. ¿Se acuerdan de esa parte de la película? Sí, sí me acuerdo. Ya, justamente eso. Esa sería una causal, esa sería una falta grave según este numeral, porque el trabajador ha vendido información de la empresa a terceros para beneficio personal. Eso es una falta grave. Ahora bien, la siguiente causal es la concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes, y aunque no sea reiterada cuando por la naturaleza de la función o del trabajo revistan excepcional gravedad. Se refiere a cuando el trabajador concurre al centro de trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas o de sustancias estupefacientes. Yo, por ejemplo, yo, chofer de taxi, de una empresa de taxis, de la nada llego borracho a mi centro laboral, quiero agarrar mi taxi para irme a trabajar, pero llegué borracho, pues, o sea, lo que estoy haciendo básicamente, y es algo que ya se ha repetido múltiples veces. Eso es una falta grave que genera mi despido. Y ahora bien, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nada más llego una vez a trabajar así borracho? Debido a la naturaleza de la actividad que estoy realizando, que es conductor de taxi, me puede despedir sin que sea reiterado, porque la naturaleza de las actividades genera que mi acto sea totalmente grave, lo reviste una excepcional gravedad, como bien dice la norma. La siguiente causal son los actos de violencia, agravio, indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del empleador, de sus representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores. Por ejemplo, que yo
vaya y le pegue a mi compañero de trabajo nada más porque no me gusta su camisa, vaya y le falta el respeto, por ejemplo, le falta el respeto a una compañera nada más porque no me cae bien o porque no le gusta que me haya rechazado. Eso, por ejemplo, es una causal para aplicar este numeral. El siguiente es el daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación, materias primas y demás bienes de propiedad de la empresa o en posesión de esta, justamente cuando el trabajador perjudica y daña los bienes del empleador o que están en su posesión. Yo, por ejemplo, en la tienda, un día me harto y agarro una piedra y rompo el mostrador de la tienda. La siguiente causal es el abandono del trabajador por más de 3 días consecutivos, las ausencias injustificadas por más de 5 días en un periodo de 30 días calendario o más de 15 días en un periodo de 180 días calendario. Hayan sido no sancionadas disciplinariamente en cada caso, la impuntualidad reiterada. Eso se refiere a la causal de abandono laboral, cuando el trabajador inasiste a su centro laboral una cantidad de días mínimas establecido por norma y que genera que ya el empleador considere que el trabajador no quiere seguir en su puesto de trabajo y por tal motivo se le despide. Es una causal justa de despido. Ojo, los plazos son los que están en la norma. Acá no hay eso de que abandono laboral es cuando el trabajador nada más falta un día y el empleador lo vota. Eso es un despido incausado que luego vamos a ver. Finalmente tenemos el hostigamiento sexual, que es cuando el trabajador comete un acto de hostigamiento que tiene, para empezar, el hostigamiento sexual tiene su propia norma en materia laboral, ahorita no recuerdo el número, luego se las paso, o yo una vez se las pasé por el chat de la clase, no recuerdo ahorita. La cosa es que los hostigamientos sexuales también es una causal de despido, porque justamente hace insostenible continuar el vínculo laboral. Y ahora, en cuanto a las comprobaciones de las faltas graves, todas estas faltas graves siempre van a tener que comprobarse en el procedimiento laboral, pero las connotaciones penales o civiles siempre van a ser independientes de la comprobación de la falta grave. Por ejemplo, justamente la apropiación de bienes de la empresa siempre puede derivar incluso en un delito penal. Eso ya lo verán el otro año porque robo ustedes creo que lo ven, hurto y robo creo que ustedes lo ven el otro año en penal 3. Ahora, vamos a la siguiente causa justa relacionada con la conducta del trabajador, la condena penal por delito doloso. Recordarán cuando vimos la clase pasada las licencias sin goce de haber por la suspensión del contrato de trabajo, la suspensión perfecta, había un supuesto donde se suspendía de forma perfecta el vínculo laboral por la detención del trabajador. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos el sábado. No. Bueno, supongo que no fueron a clase. Justamente, así como si el vínculo laboral se suspende de forma perfecta cuando el trabajador es detenido, ¿qué pasa cuando al trabajador se le condena penalmente por un delito? Bueno, pues, cuando la sentencia quede firme y el empleador conozca del hecho, se podrá dar finalizado el vínculo laboral por un despido debido a la comisión del delito doloso. Ahora bien, ¿qué pasa si el empleador conocía de este delito y de la condena antes de iniciar el vínculo laboral? Bueno, pues ya no podrá alegar posteriormente esta causal para despedir al trabajador. Si lo aceptaste el trabajador con la condena penal por el delito, tienes que aceptarlo y punto. No puedes luego utilizar esta causal para despedirlo. Ahora bien, una precisión importante que ha hecho una sentencia del Tribunal Constitucional es que para esta causal no es necesario aplicar el procedimiento de despido que ya hemos analizado antes. Justamente ya directamente puedes aplicar el despido debido a que ya todos los descargos del trabajador fueron dados en el proceso penal y no es necesario repetir todo el procedimiento dado que ya hay una decisión para empezar. Si están a favor o no, bueno, yo en lo particular tengo mis matices respecto a esta sentencia, pero eso es algo que mejor no comento por aquí, porque hay otras cosas que tratar. Finalmente tenemos la inhabilitación del trabajador. Ahora sí quiero que por favor ver si recuerdan. Recuerdan que en la anterior sesión, en la clase que tuvimos sobre suspensión perfecta, vimos que si al trabajador se le suspende, o mejor dicho, se le inhabilita para realizar sus actividades en el centro laboral y por un plazo menor a 3 meses, se suspende el vínculo laboral, ¿verdad? Una forma de suspensión perfecta. ¿Recuerdan? No. Bien. Ay, ay. Hubiera deseado que sea presente para agarrarlos. Bueno, ya. Si la inhabilitación es igual o mayor a 3 meses, entonces el trabajador podrá ser despedido por esta causa. El empleador no se puede quedar sin un trabajador por mucho tiempo tampoco. Hasta aquí. ¿Han entendido todos los tipos de despido que hemos visto? Antes de pasar al despido sin causa.
Que eso es un poco, vamos a demorarnos un poquito más ahí. ¿Han entendido, verdad, chicos? Por favor, no se queden con dudas. No. Bueno, aplico silencio positivo y pienso que simplemente ya han aprendido, han logrado entender todo. Muy bien. Todo lo que hemos visto hasta ahora está relacionado al despido con causa justa. Pero, ¿qué pasa con el despido sin causa? Bueno, pues, para entender el despido sin causa es importante que partamos de un concepto fundamental, el derecho a la estabilidad laboral. ¿Qué entendemos nosotros por el derecho a la estabilidad laboral? El derecho a la estabilidad laboral viene a ser el derecho que tienen todos los trabajadores a permanecer en su puesto de trabajo mientras no exista un motivo que dé pie al fin de la relación laboral. Así como el trabajador tiene derecho al acceso al empleo, perdón, si ahí voy a chicos, el señor Mario, y también tiene el trabajador, así como un derecho a acceder a un puesto de trabajo, el trabajador tiene derecho a permanecer en este puesto mientras no haya un motivo que dé pie al fin del vínculo laboral. Ahora bien, la estabilidad laboral ha sido clasificada en nuestro país y en gran parte de la doctrina comparada por una errada doctrina de la siguiente forma: estabilidad absoluta y estabilidad relativa. La estabilidad absoluta, según esta doctrina, está referida a cuando el trabajador tiene como remedio ante el despido sin causa el derecho a la reposición, tutela restitutoria. La estabilidad relativa está referida a cuando el trabajador tiene nada más derecho, pero tiene como único remedio ante el despido sin causa el derecho a la indemnización, resarcitoria, tutela resarcitoria. Ahora bien, ¿por qué yo digo que esta clasificación es errada? Para empezar, tenemos que extender el derecho de estabilidad laboral. ¿Acaso la estabilidad laboral es absoluta? Pues no. Como bien ha dicho Jorge Renón Vázquez, si se considera que la estabilidad laboral es absoluta, entonces tendríamos que aceptar que el trabajador no puede ser retirado de su puesto de trabajo, así hay una falta grave que haga insostenible el continuar el vínculo laboral. La estabilidad laboral por naturaleza es relativa, porque el trabajador siempre va a poder ser sacado de su puesto de trabajo cuando haya un motivo que dé pie al fin del vínculo laboral. Además, un punto importante a tener en cuenta es que este concepto de estabilidad relativa lo que ha hecho ha sido convalidar sistemas en los cuales se admite un despido libre en la práctica porque nada más se da como interremedio ante el despido la indemnización. Básicamente, permiten que los empleadores compren el derecho de estabilidad laboral al nada más darles a los trabajadores un pago por cortar el vínculo sin una causa, dejando de lado que, para empezar, esta indemnización ni siquiera es inmediata, sino que la indemnización que recibe el trabajador va a ser posterior al proceso laboral, que como sabemos, todo el proceso siempre va a tomar su tiempo, por lo cual recién el trabajador va a recibir una, va a recibir un pago nada, después de mucho tiempo. Eso es lo que va a recibir por haber tenido que vender su puesto de trabajo. Esta clasificación, por eso es que en la gran mayoría de autores que la manejan, son autores que se conoce que son defensores de empresas. No voy a decir nombres porque sé que me están grabando, así que prefiero que ustedes investiguen por su cuenta, pero entiendan bien que esta clasificación de estabilidad absoluta y estabilidad relativa nada más ha sido utilizada para convalidar los sistemas en los cuales se admite el despido libre en la práctica. Y para colmo es que esta clasificación, incluso hoy en día, aún muchos la intentan imponer a los estudiantes de laboral, e incluso se dice que el Perú ha tenido momentos donde tuvo estabilidad relativa absoluta y que ahora estaríamos en un proceso mixto, dado que la ley de productividad también introdució estabilidad relativa. Esos son temas que yo en particular no comparto. Yo me mantengo firme en la posición de que la estabilidad laboral por naturaleza es relativa y que nunca va a ser absoluta, que si fuera absoluta los trabajadores nunca podrían ser sacados de su puesto de trabajo. Pero bueno, eso ya es mi posición. Yo les dejaré que ustedes manejen su posición, yo siempre las voy a respetar, aunque no las comparta, pero eso se los dejo aquí. ¿Han entendido el derecho a la estabilidad laboral? Sí, Isaac, adelante. Sí, justo como mencionaste que hay diferentes posiciones, digamos que esta discusión entre entenderla si es absoluta o relativa es más un tema doctrinario, ¿no?
Sí, puede ser un tema doctrinario, pero como veremos, en general todo el tema del despido sin causa no es solo un problema teórico, sino que también es un problema que tiene implicancias sociales. Y también esta clasificación ha servido para que por un bando intenten imponer sus posiciones respecto a cómo regular el despido sin causa. Ok, muchas gracias. Ya. Leonardo, adelante. Hola Roberto, ¿podrías volver a explicar lo de estabilidad absoluta, por favor? Claro, estabilidad absoluta es cuando el trabajador tiene derecho a acceder como remedio ante el despido sin causa la reposición, es decir, que se le reponga en su puesto de trabajo. Eso es estabilidad absoluta. Estabilidad relativa, nada más el trabajador tiene derecho a acceder a una indemnización por la venta, por mejor dicho, por el fin del vínculo laboral. Inténdanlo bien. Estabilidad absoluta, reposición. Estabilidad relativa, indemnización. ¿Se ha entendido? Sí, muchas gracias. Ya, ¿no hay más dudas? A ver el chat. Sobre la inhabilitación. ¿Quieres que vuelva a explicar el despido por causa relacionada con la conducta del trabajador y la inhabilitación administrativa? Ya, pues la inhabilitación administrativa es cuando la autoridad administrativa de la actividad que realiza el trabajador te inhabilita para cumplir tus labores en el centro laboral por un plazo igual o mayor a 3 meses. Si es menor a 3 meses, no aplica esta causal, sino que se aplicará una suspensión perfecta del contrato de trabajo. ¿Se ha entendido? Inhabilitación administrativa. Sergio. Ya. Perfecto. Vamos a... ya. Bien. Ahora vamos a continuar. Algunos deben estar preguntándome, Roberto, ¿por qué nos has explicado todo este tema de la estabilidad laboral? ¿Por qué nos has hecho todo un análisis del derecho? ¿Por qué nos has dicho que hay implicancias? Justamente porque la regulación del despido sin causa no es nada más, como bien ha dicho Jorge Rendón Vázquez, una polémica teórica a la cual nosotros podamos remitirnos nada más para análisis de doctrina. No es un tema con el cual podamos nada más ir a un café o ir al tío huevo y tomarnos un caldito a debatir ese tema. O sea, de que podemos hacerlo, podemos hacerlo. Es más, si quieren, ahorita después de la asesoría lo hacemos, pero en realidad el problema de la regulación del despido sin causa es que lo que esconde en verdad es el verdadero enfrentamiento entre los dos grupos que se enfrentan en la relación laboral. Como bien ha dicho el gran tratadista francés Jean-Claude Javier, el derecho laboral es la expresión máxima de la lucha de clases, el enfrentamiento entre la clase capitalista y la clase trabajadora, relación social de producción, como bien señala Martha Harnecker, explotadores contra explotados, empleador, explotado, trabajador. Justamente hay un choque de intereses de clase en lo que viene a ser la regulación del despido sin causa, mientras los empresarios intentan imponer la idea de que tienen, así como libertad de contratación, tendrían libertad para decir cuándo dar fin al vínculo laboral, libertad de disolución, el trabajador trata de imponerle al empleador su derecho a la estabilidad laboral, por el cual no se le va a poder privar de su puesto de trabajo mientras no haya una causa que justifique el fin del vínculo laboral. Ahora, ¿por qué los empresarios intentan imponer esta idea de libertad de disolución? Bueno, pues al respecto los argumentos siempre han sido variados. Algunos señalan que el despido barato crea empleo, es decir, por un despido barato el empleador reduce sus costos y automáticamente podrá invertir en su negocio y así crear más puestos de trabajo. Pero es una falacia por completo. Los sistemas jurídicos en donde se ha admitido el despido libre nunca han tenido como consecuencia la creación de puestos de trabajo, como se ha intentado señalar. El máximo ejemplo es Argentina. En Argentina no hay estabilidad laboral. Los trabajadores pueden ser sacados de su puesto en cualquier momento porque ahí la misma normativa ha permitido que los empleadores nada más paguen indemnizaciones a cambio de dar fin al vínculo laboral. Y ahí en Argentina no ha crecido el empleo por el despido barato. Es una falacia que venden los empresarios y que hasta incluso en el Perú han intentado utilizar como argumento para deshacerse de la estabilidad laboral. En segundo lugar, se señala que el despido es totalmente irrelevante. ¿A qué nos referimos con esto? Esto principalmente lo podemos visualizar en Europa, donde ha sido un argumento que intentó imponerse por parte de los cambios que hubieron en la normativa laboral a finales del siglo XX. Se señala que el despido no tiene que verse como un mal para el trabajador, sino que en realidad el despido representa un cambio para el trabajador. Tiene que generar que el trabajador mejore sus condiciones o mejor dicho, mejore su capacidad para no ser despedido y que si se le despide no tiene que verse mal, sino que nada más el resto tiene que decir, ya lo han despedido, listo, fue su problema, no es nuestro. Además de que el trabajador tiene que verlo como una forma para mejorarse a sí mismo y saber que tiene que mejorar porque si no lo van a despedir nuevamente.
Finalmente, el argumento clásico del modelo neoliberal, que como que siempre ha sido contrario a los derechos laborales, es que la estabilidad laboral lo que hace es estancar la economía y mantener al empresario en una situación de esclavitud respecto del puesto del trabajador. Básicamente que la estabilidad laboral generaría un derecho de propiedad del trabajador sobre su puesto laboral, lo cual es totalmente falso. La misma norma siempre va a permitir que el trabajador sea sacado de su puesto laboral. Lo que se busca evitar son las arbitrariedades por parte del empleador. Pero ahora, ¿qué significa el despido para la clase trabajadora? Para empezar, tenemos que entender que el despido, el efecto inmediato que va a tener siempre es quitarle al trabajador los medios para cubrir sus necesidades y las de su familia. Si se corta el vínculo laboral, el trabajador ya no va a recibir su remuneración, no va a tener con qué cubrir sus necesidades y las de su familia. Ese es el principal efecto que tiene el despido sobre los trabajadores, y el más grave para empezar. En segundo lugar, el despido lo que hace es negar a los trabajadores un lugar dentro de la sociedad. La sociedad, como sabemos, se va a mover siempre en base a la producción de bienes y servicios. Justamente el trabajo es el medio por el cual los trabajadores ingresan a este proceso de producción, que les da un rol dentro de la sociedad. El despido lo que hace es sacar a los trabajadores del proceso de producción de bienes y servicios, les niega un puesto en la sociedad y les baja de categoría al considerarse desempleados. Finalmente, tenemos que entender que el despido, que es lo más clásico, seguramente lo que ya han entendido, es que viene a ser otra manifestación del poder que va a tener el empleador sobre el trabajador, otra manifestación más de esa relación desigual que existe entre los empleadores y los trabajadores. Justamente, como bien han señalado en España, los profesores Antonio Bailot y Joaquín Pérez Rey, que tienen un gran libro sobre el despido, este libro que yo lo tengo aquí, el que saque 20, le prometo pasarle el PDF. Estos profesores que han señalan que el despido viene a ser un fenómeno de violencia inserto en los itinerarios de la autoridad empresarial. Le priva del trabajo a una persona, la expulsa de una esfera social y culturalmente excesiva y crea una persona sin cualidad social. Es lo que tenemos que entender. El despido es un acto de violencia sobre los trabajadores. Es una posición que yo en lo particular comparto, que también es la posición que maneja la profesora y que es la posición, por tanto, de la cátedra. Ahora bien, debido a que esto es el despido, ¿sobre qué tiene que versar la regulación del despido sin causa? Tenemos que entender que la regulación del despido sin causa va a girar en torno a dos puntos importantes. En primer lugar, va a tener que limitar la arbitrariedad empresarial. Justamente para ello es que se considera que el despido es un instituto causal. El establecimiento de una causa limita este por el empleador para evitar que sea simplemente por su libre voluntad y se cometan arbitrariedades o se vulneren normas establecidas en el ordenamiento. Y finalmente, la regulación del despido sin causa tiene que asegurar una efectiva reparación del daño que ha sufrido el trabajador por el empleo. Y justamente los remedios son la reposición o la indemnización. Pero estas dos grandes líneas de acción que han señalado Antonio Bailes y Joaquín Pérez Rey van a estar afectadas por factores distintos. Para empezar, el contexto histórico y político, que es justamente lo que vamos a estudiar cuando veamos la evolución normativa del despido sin causa en el Perú. Además de que también se van a incluir factores sociales, económicos, etc. Pero principalmente son los factores históricos y políticos los que van a determinar las garantías que se van a dar a los trabajadores frente a estos actos de violencia del empleador. Y van a poner según el ordenamiento. Hay ordenamientos donde el despido sin causa tiene una regulación más protectora de los trabajadores y algunos países donde tiene una menor protección y otros donde simplemente no existe. Estados Unidos, por ejemplo, ahí debido a que no hay un concepto de estado de bienestar, no existe una regulación del despido sin causa. Directamente te pueden despedir cuando se les dé la gana a los empresarios. Países con una regulación intermedia son, por ejemplo, España y Argentina. Argentina es uno que está en una situación menor, dado que en Argentina directamente ahí no hay estabilidad laboral, ahí los empleadores te pueden despedir nada más con el pago de una indemnización, aunque recientemente la jurisprudencia argentina ha reconocido sus puestos donde los trabajadores pueden ser repuestos en el puesto anterior por ejemplo, vulneración de derechos fundamentales, por ejemplo, los despidos discriminatorios. España, hasta antes de la última reforma laboral, tenía un modelo de despido totalmente limitado. Ahí tenía que cumplirse 3 requisitos. Para empezar, tenía que haber una causa justa. En segundo lugar, tenía que cumplirse con un procedimiento formal para llevar a cabo el despido. Y finalmente, el despido estaba sometido a una revisión judicial. Hoy en día, sin embargo, la regla ya se ha invertido. En España, hoy la regla es la indemnización y la excepción es la reposición. ¿Cuál es la situación del Perú? Pero antes de entrar en la situación del Perú, vamos a llevar a cabo unas conclusiones. En primer lugar, el despido es un acto de violencia en el proceso del trabajador, manifestación del poder que tiene el empresario sobre los trabajadores en la relación laboral. En segundo lugar, el despido niega al trabajador un rol en la sociedad, lo saca del proceso de producción de bienes y servicios y lo pasa a convertir en una persona desempleada, sin medios para cubrir sus necesidades y las de su familia. En tercer lugar, la regulación del despido sin causa se va a tener que orientar
por un lado, limitar el poder del empresario, es decir, evitar arbitrariedades, y en segundo lugar, a garantizar la debida protección de los derechos de los trabajadores. Finalmente, la regulación del despido sin causa va a estar siempre relacionada con factores económicos y sociales, además de que la historia de la política influirá en cómo un ordenamiento afronte dicha problemática. ¿Se ha entendido todo lo que he mencionado o desean que se explique algún otro punto? Bien. ¿Podría repetir la posición de la cátedra con respecto al despido, por favor? Bien, un segundo. La posición de la cátedra respecto al despido es que justamente el despido representa un acto de violencia sobre el trabajador, un acto que lo quita de un rol, le quita su rol en la sociedad, lo convierte en una persona desempleada, le quita los medios para que pueda cubrir sus necesidades y las de su familia, y viene a ser otra manifestación del poder que va a tener siempre el empleador sobre el trabajador en esta relación desigual que tiene el derecho laboral por su propia y derivó justamente en su creación. Básicamente en la cátedra no admitimos las posiciones neoliberales de que el despido tiene que ser libre, que no tiene que haber estabilidad laboral. Es decir, todo esto que se les puede en esta diapositiva no lo compartimos en la cátedra. La cátedra justamente apoya la posición de una protección efectiva contra los despidos. ¿Se ha entendido? Sí, gracias. El despido debido a que la empresa quede en quiebra se considera despido injustificado no es un despido, es una forma de cese colectivo. Eso justamente también lo vamos a explicar en la clase de este sábado. Pero no es un despido sin causa, es un despido porque tiene una causa, justamente la quiebra de la empresa. Ya es insostenible continuar el vínculo laboral porque ya no hay empresa. Pero sí es una forma regulada. Estas formas de despido voy a explicarles en otra asesoría, pero están en el artículo 46 de la Ley de Productividad. La disolución y liquidación de la empresa y la quiebra. Pero no es un despido sin causa, es un despido regulado en la norma. ¿Se ha entendido? Tengan a la mano la ley de productividad, chicos, porque ahí están principalmente toda la regulación del despido. Aunque vamos a ver luego que algunas partes son desfasadas e incluso han primado la jurisprudencia. El despido debido a fusión de la empresa, debido a funciones de la empresa quizás. O sea, que dos empresas se fusionan y generan despidos. Bueno, esto tampoco es un despido sin causa. Aunque también va a depender del caso. Si, por ejemplo, a un trabajador lo privan de su puesto de trabajo por la fusión, pero ahí al resto de su personal lo ha mantenido, el empleador tendría que justificar por qué lo ha despedido nada más ese trabajador. Pero si eso es ese colectivo, porque, por ejemplo, por la fusión han cerrado un área de la empresa, entonces no hay un despido sin causa, sino que se aplica el artículo 46. Dependerá mucho del caso, chicos. Siempre analicen todas las revistas en un caso de despido. Ya. Si no hay más preguntas, pasaríamos ya a estudiar la parte más importante que yo considero de esta asesoría y lo que nos va a llevar al análisis de las sentencias en la siguiente asesoría. Bien. Parece que no hay preguntas. Entiendo que han entendido todo, así que pasemos a estudiar la regulación del despido sin causa en el Perú. Acompáñenos a ver esta triste historia. La regulación del despido sin causa en el Perú y del derecho a la estabilidad laboral ha sido un tema de constante cambio en nuestro país. Justamente factores históricos y políticos han influido bastante. Y vamos a ver cómo hay momentos donde la regulación es más garantista de los derechos laborales y situaciones donde la situación es totalmente desprotectora para los trabajadores. El primer antecedente de la estabilidad laboral lo encontraremos en la Ley 4.916 de 1924. Para entender esta norma, yo preferiría partir primero del origen del derecho laboral. Y es que el derecho laboral en el Perú surge luego de la guerra con Chile, que como sabemos destrozó todo el aparato económico del país, que había sido de corte semifeudal y que había tenido momentos como la prosperidad falaz llamada por Basadre, unos placebos que no impulsaron nunca la economía peruana. El derecho laboral aquí empieza a surgir ya
con una pequeña normativa en materia de trabajo que está atada todavía al derecho civil, que como sabemos nunca va a considerar esa relación desigual que existe entre trabajador y empleador, sino que partía de un supuesto de dos partes iguales, como si fuera un contrato civil. Por esto mismo, el Código de Comercio de 1902 reguló el fin del vínculo laboral, conocido en ese entonces como el contrato de locación de servicios, no la locación que hoy tenemos en el Código Civil de 1984, sino que en ese momento se consideraba el contrato de trabajo de locación de servicios. Esto para entender por qué tendríamos que estudiar todo lo que es la construcción jurídica del contrato de trabajo, que es un tema mucho más largo que no quiero explicarles ahora. Ya lo veríamos en otro momento si es que hay tiempo, pero tenemos que entender que entonces la regulación del despido estaba en el Código de Comercio, una norma que tenía como base la idea de que las relaciones de trabajo eran relaciones entre partes iguales, dejaba de lado por completo esa relación desigual que existe entre empleador y trabajador. Por esto mismo admitía lo que Jorge Renón Vázquez ha llamado un sistema de inestabilidad absoluta, porque los empleadores pueden despedir en cualquier momento al trabajador sin que sea necesaria la existencia de una causa justa. Y nada más se exigía como único requisito que el empleador avise al trabajador con 30 días de anticipación y que le pague un sueldo por el fin del vínculo laboral. ¿Qué pasó? La ley 4.916 fue impulsada por el maestro sanmarquino José Ramírez Gastón, que fue junto a José Matías Manzanilla y Luis Miro Quesada de la Guerra los primeros tratadistas del derecho laboral en el Perú, y qué mejor de nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta norma se expidió durante el gobierno de Augusto B. Leguía, que buscó congraciarse con los empleados. En ese entonces había una distinción de trabajadores entre empleados como aquellos que realizan labores intelectuales y obreros, que son los que realizan labores manuales, la cual hasta hoy prevalece en algunos en el sector, en el empleo público. Se creó esta norma que estableció más formalidades para el despido sin causa, con lo cual el plazo de 30 días para realizar el despido ahora pasó a 90, además de que el empleador tenía que pagar una indemnización a los trabajadores por el despido sin causa. Esta indemnización, aquí les he pegado justamente el artículo 1 de la norma que modificó el Código de Comercio de 1902. Esta indemnización se calculaba según el tiempo que el trabajador prestaba servicio para el empleador, y tenemos que apuntar lo siguiente: es el antecedente directo de la CTS, que nace finalmente en 1936, pero eso es algo que ya se desarrollará luego. Ahora bien, esta norma como tal fue algo espontáneo que buscó resolver una necesidad inmediata, pero nunca tuvo un mayor alcance, nunca reconoció como tal el derecho a estabilidad laboral, aunque sí fue ampliada a los servidores públicos en 1931 con el decreto ley 7.455, la cual luego fue derogada por la Constitución de 1933, aunque estos efectos de la norma regresan con el decreto ley 11.377 de 1950, que fue promulgado por el gobierno de Odría, que buscaba de esta forma ganar apoyo con los trabajadores. Y los efectos de este decreto ley, la parte de este decreto ley fue posteriormente recogida por el decreto legislativo 276, que es la norma, que bueno, fue la norma del sector, los trabajadores del sector público hasta hace poco. Hoy en día ya muy pocos trabajadores siguen atados al 276, la mayoría ya está pasando a la ley Serviro, se encuentra en los regímenes laborales especiales, como por ejemplo el régimen CAS. Pero tenemos que reconocer la gran importancia de esta norma que justamente se promulgó hace 100 años. Se reconoció por primera vez algunas limitaciones para que los empleadores puedan llevar a cabo despidos libres, formalidades, además de que si el empleador no cumplía con estas formalidades, automáticamente el trabajador tenía derecho a la reposición. Claro, el mecanismo para solicitarlo era por medio de un tribunal arbitral que evidentemente generaba más perjuicio para los trabajadores, porque evidentemente en un arbitraje no iba a poder el trabajador costearlo y tampoco iba a poder nunca ganar, porque obviamente el empleador por su mayor poder económico iba siempre a imponerse. Pero finalmente fue un intento inicial para reconocer la estabilidad laboral, que llega finalmente con el decreto ley 18.471 de 1970. El contexto que tenemos que entender de esta norma fue el gobierno de Velasco Alvarado. Si bien a Velasco Alvarado se le ha hecho muchas críticas por el pésimo manejo económico que hubo en su gobierno, en materia laboral, así le duelan a muchas personas, el gobierno de Velasco Alvarado tuvo los mayores avances de toda la historia del Perú, porque el gobierno de Velasco Alvarado en materia laboral reconoció todos los derechos posibles de los trabajadores, fortaleció el movimiento sindical. Justamente una persona importante en este gobierno fue el maestro sanmarquino y ex decano de nuestra facultad, Jorge Rendón Vázquez, quien luego de su exilio en Francia regresa al Perú y fue asesor del gobierno de Velasco en materia laboral. Todas las normas del gobierno de Velasco en materia laboral pasaban por la oficina de Rendón, y justamente la principal propuesta de Rendón fue introducir el derecho a la estabilidad laboral, lo cual se logra en 1970 con el decreto ley 18.471.
la cual introdujo el derecho de estabilidad laboral, además de que también creó las causas justas de despido. Estableció dos remedios ante el despido sin causa que quedaban a elección del trabajador. El primer remedio era el derecho a la reposición y al pago de las remuneraciones devengadas, es decir, el pago de todas las remuneraciones que el trabajador dejó de percibir, pero debió percibir luego del fin del vínculo laboral, es decir, por el despido. Por ejemplo, si te despidieron en marzo y en noviembre se te reconoce que el despido era sin causa y elegís la reposición, tienes derecho a que estas remuneraciones que no cobraste entre marzo y noviembre te sean repuestas. El segundo remedio era el pago de la indemnización, que venía a ser equivalente a 3 meses de remuneración. Además, tenemos que también tener en cuenta que el trabajador podía elegir en la etapa de ejecución, en vez de la reposición, la remuneración si es que ya no veía conveniente ser repuesto en su puesto de trabajo. Es algo que hasta el día de hoy se ha mantenido en la ley de productividad. ¿Pero qué pasó? El decreto ley 18.471 fue una norma que, si bien permitió a los trabajadores, perjudicó a todos los empleadores, puesto que ya no pudieron realizar despidos libres nada más por el cumplimiento de las formalidades que había establecido la ley 4.916, sino que ahora directamente los trabajadores tenían derecho a la estabilidad laboral. Justamente ello cambia cuando en 1975 Morales Bermúdez llega al poder. Morales Bermúdez, como sabemos, lo que hizo al llegar fue retrotraer toda la situación a lo anterior que había habido antes de Velasco. Intentó acabar con todo lo que Velasco hizo en su gobierno. Justamente en materia laboral, el gobierno de Morales Bermúdez redujo en gran medida los derechos laborales. Por tal motivo, los gremios sindicales, por ejemplo la CGTP, se pronunciaron en contra del gobierno. La CGTP llamó a un paro en 1977 y automáticamente el gobierno tuvo que llamar a la Asamblea Constituyente, algo que nunca se menciona. La CGTP fue la que lideró el paro que generó el inicio del fin del gobierno militar. ¿Pero qué pasó? Evidentemente el Morales Bermúdez se quiso vengar de los trabajadores. ¿Y cuál fue su medida para hacerlo? El decreto ley 22.126 de 1978. ¿Y qué hizo este decreto ley? Derogó el decreto ley 18.471 de Velasco, que había sido obra de Rendón Vázquez. ¿Qué pasó? El decreto ley 22.126, si bien no cambió los remedios que tenía el trabajador ante el despido sin causa, limitó la estabilidad laboral a los trabajadores que cumplieran un mínimo de 3 años de servicio para el mismo empleador. Es decir, si no cumplías 3 años de servicio con tu empleador, podía ser despedido sin derecho a una indemnización o sin poder exigir que el trabajador te justifique por medio de la causa justa. Básicamente eliminó la estabilidad laboral. Era imposible que los trabajadores se mantengan 3 años con su mismo empleador, porque evidentemente luego de 3 años ibas a adquirir estabilidad laboral. Fue una norma de venganza de Morales Bermúdez contra los trabajadores por ser ellos quienes dieron inicio al fin del gobierno militar. Pero ¿qué pasaba también? Hay un factor fundamental que no sé si se han dado cuenta y quisiera que por favor lo analicen bien. ¿Qué regularon el decreto ley 18.471 y el decreto ley 22.126? ¿Qué es lo que regularon en el fondo? ¿Qué era lo que regulaban? A ver, el decreto ley 28.471 y el decreto ley 22.126. ¿Qué fue lo que regularon? ¿Qué derecho regulaban? ¿No saben qué derecho regulaba? Lo mencioné varias veces. La estabilidad laboral. Muchas gracias, Maile. Justamente, estas normas regulaban la estabilidad laboral. ¿Pero qué era la estabilidad laboral en ese momento? Era un derecho sin base constitucional. La estabilidad laboral no fue recogida en la Constitución de 1933. La Constitución de 1933 tuvo un marco laboral muy pobre que la mayoría no llegó a aplicarse nunca durante su vigencia. Justamente aquí entra la importancia de la Constitución de 1979. El antecedente, bueno, el ya mencionado paro que convocó la CGTP, que derivó en el llamado Asamblea Constituyente. En la Asamblea Constituyente, la coalición del APRA con los partidos de izquierda, que fueron mayoría en esta Asamblea Constituyente, se encargaron en gran medida de elaborar el capítulo de trabajo de la Constitución de 1979. Justamente aquí compitieron contra el Partido Popular Cristiano, que eran los representantes de los sectores empresariales. ¿Cuál fue el gran choque? La introducción de la estabilidad laboral a la Constitución. El Partido Popular Cristiano, el día que el APRA y los partidos de izquierda propusieron reconocer la estabilidad laboral, se retiraron de la comisión y propusieron su propio capítulo de trabajo, que nunca llegó a debatirse.
El día que se debatió el capítulo de trabajo, el Partido Popular Cristiano atacó a la estabilidad laboral. Se declararon abiertamente contrarios a la estabilidad laboral, señalaban que un sistema libre de despidos era lo adecuado e incluso propusieron, a cambio de aprobar el capítulo de trabajo, agregar un artículo que reconozca el derecho de los empleadores a despedir sin la obligación de tener que justificar por medio de la causa justa. Sin embargo, nunca llegó a aprobarse. ¿El resultado cuál fue? El artículo 48 de la Constitución de 1929. El Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador solo puede ser despedido por causa justa señalada en la ley debidamente comprobada. Aquí ven el principio de reserva de ley. Quisiera que por favor alguien responda. ¿Acaso acá hay un principio de reserva de ley en este artículo 48? ¿Hay reserva de ley? ¿O saben qué es reserva de ley para empezar? Bueno, no hay reserva de ley. Acá hay un contenido claro, hay una obligación. El legislador no puede desconocer este artículo 48. Los trabajadores tienen derecho a la estabilidad laboral. El despido nada más es por causa justa. Fue el mayor esplendor de los derechos laborales y el máximo apogeo de la estabilidad laboral en el Perú. Su reconocimiento en la Constitución de 1979. Sin embargo, el decreto ley 22.126 no fue derogado durante el gobierno de Belaúnde. Belaúnde tuvo un gobierno que en gran mayoría nunca favoreció los derechos laborales. Por tal motivo, no le importó para nada derogar este decreto ley 22.126, que para muchos ya estaba derogado porque la Constitución de 1929 establecía el derecho a la estabilidad laboral, y el decreto ley 22.126 lo que reconocía en la práctica era un sistema libre de despido. Sin embargo, nunca lo siguieron aplicando de igual forma hasta que finalmente llega el primer gobierno de Alan García, en donde se reconoce la estabilidad laboral a nivel legislativo por medio de la Ley de Estabilidad en el Trabajo, que fue obra del profesor de la Católica, Carlos Blanca Bustamante, uno de los mejores tratatistas en materia laboral del Perú, que aunque tiene posiciones que yo en particular no comparto, Blanca sí es un gran autor de derecho laboral. Justamente debido a la presión de los gremios sindicales, Blancas crea la Ley de Estabilidad en el Trabajo de 1986, la cual nos regresa al modelo del decreto ley 18.471. El trabajador tendría de estabilidad laboral luego de superar el periodo de prueba de 3 meses. Podía elegir entre la reposición o la indemnización. Además de que también esta norma, no está en la diapositiva, pero sí anótenlo, introdujo una medida cautelar en favor de los trabajadores. Y es que cuando el trabajador impugna su despido, por una medida cautelar, los trabajadores pueden ser repuestos temporalmente en el puesto hasta que se concluya el proceso laboral. Justamente esa es una medida que ha salido y prevalece y que ha beneficiado a muchos trabajadores para que, mientras impugnan su despido, puedan seguir trabajando y seguir cobrando su remuneración. ¿Pero qué pasó? La situación aquí había vuelto a la normalidad durante el gobierno de Velasco. ¿Pero qué pasó después? Justamente llegamos a la década de los 90, el inicio del gobierno de Alberto Fujimori, y como tal, la introducción del neoliberalismo. El neoliberalismo había surgido a finales de la década de los 70 y había sido una ideología que en materia laboral siempre atacó los derechos laborales. El neoliberalismo culpaba los derechos laborales de todas las desgracias de la economía. Señalaba que sobreproteger a los trabajadores y que lo ideal era un modelo más libre de derechos laborales, que más dé facultades al empleador y que no proteja tanto, y que mejor dicho, no sobreproteja al trabajador. Justamente Alberto Fujimori, que llegó al poder con apoyo de los grupos de izquierda y del APRA, que no querían que gane lo que ellos consideraban la ultraderecha de Mario Vargas Llosa, finalmente Fujimori, luego de un par de meses, mostró su verdadera naturaleza y dejó de lado todo lo que había dicho su gobierno e introduce como tal el modelo neoliberal. Justamente introduce las medidas neoliberales que se buscaban implementar en materia laboral con el plan de trabajo de Vargas Llosa. Entre estas medidas llegó finalmente el famoso decreto legislativo 728 de 1991, la Ley de Fomento del Empleo, la cual hoy ya está derogada y ya está reemplazada, pero la Ley de Fomento del Empleo fue la primera norma que inicia la flexibilización laboral, la disminución progresiva de los derechos laborales, proceso que hasta el día de hoy prevalece en el Perú y que parece que no va a acabar salvo el modelo liberal finalmente. Pero ¿qué es lo que hizo el decreto legislativo 728? El 728 lo que introdujo fue la categoría del despido nulo, que es una categoría que nació principalmente en la jurisprudencia española de la década de los 60 a partir de los casos de despido por vulneración de derechos fundamentales, tipología que nunca fue reconocida normativamente en España, eso sí tengámoslo muy en cuenta, pero que fue traída al Perú debido a que el gobierno de Fujimori en materia laboral tuvo asesores a profesores de la Católica que habían ido a España en la década de los 80 y que intentaron, así como Rendón en su momento trajo la doctrina francesa, ellos intentaron traer toda la regulación y la doctrina española del Perú.
Y pues justamente el despido nulo viene a ser una de esas muestras de cómo tuvo influencia el modelo español en el Perú. El 728 en su gran mayoría es un copia y pega del Estatuto de los Trabajadores de España de 1981. Y justamente el despido nulo era una categoría que había desarrollado la jurisprudencia y la trajeron y la introdujeron en la ley de fomento del empleo, que establecía inicialmente el presupuesto de despido nulo, la afiliación a un sindicato, ser candidato a representante de los trabajadores y presentar una queja o participar en un procedimiento contra el empleador ante las autoridades correspondientes. Lo importante venía a ser el remedio, y es que la reposición en su momento parecía estar limitada nada más a los casos de despidos nulos, es decir, fuera de este caso no te pueden despedir, no podías tener derecho a la reposición. Sin embargo, debido a que todavía estaba presente en la Constitución de 1979 que reconocía la estabilidad laboral y no le dejaba al legislador libertad para decidir, sino que le daba un contenido claro sobre el cual tenía que trabajar, es que existió el artículo 72, por el cual mantuvo en la práctica el modelo de la ley de estabilidad en el trabajo, en el sentido de que si el despido no tiene causa justa, el trabajador tenía derecho a la reposición o a la indemnización. Sin embargo, ya diseñaba la categoría de despido nulo y como tal preparaba para lo que venía. Todo esto era debido a que, en el marco de la Constitución de 1979, no era posible establecer un sistema libre de despidos. Justamente para ello llega la Constitución de 1993, querida por muchos, odiada por otros, incluyéndome. La Constitución Política de 1993 tiene como antecedente directo el autogolpe del 5 de abril de 1992, el inicio de la dictadura fujimorista. Por la presión internacional, Fujimori llama al Congreso Democrático Constituyente de 1993, en donde los partidos tradicionales, APRA, Partido Popular Cristiano y Acción Popular, se negaron a participar, además de que la izquierda se vio bastante reducida. Justamente por esto, tuvo gran presencia el Partido Nuevo Can 90, el partido del gobierno de Fujimori, que lo que hizo fue imponer las posturas neoliberales. A diferencia de la Constitución de 1979, que fue el resultado de un debate ideológico de posturas entre el APRA con los partidos de izquierda contra el Partido Popular Cristiano, la Constitución de 1923 fue el resultado de la imposición de lo que proponía el partido del gobierno, puesto que el partido del gobierno, el partido Nuevo 90, era mayoría. Lo que ellos querían era lo que se aprobaba y punto. Y por tal motivo, si ya tenías un gobierno que estaba en contra de los derechos laborales, el que la Constitución sea elaborada por una mayoría también en contra de los derechos laborales, evidentemente no iba a ser algo beneficioso para los trabajadores. Y justamente la máxima representación fue la estabilidad laboral. El día que se aprobó el capítulo de la Constitución de Derechos Sociales y justamente los artículos referidos al trabajo en el Perú, ¿qué pasó? Todos los representantes del Partido Nuevo 90 se opusieron a la Constitución, se opusieron a la estabilidad laboral. Algunos, como el constituyente Chirinos, señalaban que la estabilidad laboral era el resultado de fórmulas marxistas, otros decían que la estabilidad laboral era un mal para los empresarios, que le generaba una situación de esclavitud respecto del puesto de trabajo. Otros señalaban que la estabilidad laboral ya tenía que evolucionar y ahora había un nuevo concepto. Citaban a autores como Neves, citaban a un profesor argentino que ahorita no recuerdo su nombre. En general, hicieron cualquier cosa para deshacerse de la estabilidad laboral. ¿Y cuál fue el resultado? El artículo 27 de la Constitución. La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. ¿Qué es adecuada protección contra el despido arbitrario? Justamente el artículo, a diferencia, vamos a comparar el artículo 48 de la Constitución de 1979 y el artículo 27 de la Constitución actual. El artículo 48 de la Constitución de 1979 reconoce el derecho a estabilidad laboral. Establece que el trabajador solo puede ser despedido por causa justa, señalada en la ley y debidamente comprobada. No deja a ningún espacio para el desarrollo del legislador. Directamente el legislador va a trabajar sobre lo que establece el artículo 48. ¿Pero qué hace el artículo 27? La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Directamente no establece nada, suprime la estabilidad laboral y, para colmo, le deja al legislador total libertad para decidir cómo va a proteger al trabajador contra el despido sin causa. ¿A qué adecuada protección se refiere? Bueno, pues llegamos al texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Su primer antecedente fue la modificación que hubo a la Ley de Fomento del Empleo del año 95, la Ley 26.503, la cual ya admitía un sistema de despido libre al señalar que el trabajador nada más tendría derecho a la indemnización por el despido sin causa. Finalmente, todo se agrupa con la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Lo que pasó con la Ley de Fomento del Empleo básicamente fue lo siguiente. Luego de la modificación se generó un problema porque había instituciones que eran doblemente reguladas. ¿Qué pasó? La Ley de Fomento del Empleo se dividió en dos. Ley de Productividad, que es lo que está vigente hasta el día de hoy, y la Ley de Modalidades Formativas, que ya fue derogada en el 2005, si mal no recuerdo, 2006, y actualmente está reemplazada por la actual Ley de Modalidades Formativas.
que sí o sí, chicos, revisen bien, para que no le metan la rata luego cuando vayan a partir, perdón por esa expresión, pero básicamente tenemos que entender aquí, vamos a algo importante. La ley de productividad y competitividad laboral estableció dos tipologías de despido. Hasta ese momento nada más se consideraba el despido sin causa y se agrupaba ahí todo tipo de despido que no estuvieran parados en una causa justa. Ahora se distinguió el despido en dos, despido nulo y despido arbitrario, y los remedios eran distintos según el tipo de despido. El despido nulo es el que se establece en el artículo 29 de la ley de productividad. La afiliación a un sindicato, la participación en actividades sindicales, ser representante de los trabajadores, presentar una queja o participación en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes, la discriminación, el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias. Básicamente, el caso de la trabajadora que es materna, bueno, la trabajadora materna. Ahora bien, ¿acaso esto es invención peruana? Pues no. Vámonos al convenio 158 de la OIT. ¿Alguien tiene su ley de productividad a la mano? ¿O tiene la diapositiva? ¿Puede ubicarse en la diapositiva número 36? ¿Algún voluntario, por favor, o elijo al azar? ¿No hay voluntarios? Una pregunta, ¿deseas que leamos el artículo 29 o cómo? Voy a decirles yo qué hacer. ¿Quiere ser voluntario? Ya, normal. ¿Ya tiene la diapositiva a la mano? Sí. Ya. Léeme el inciso A, del despido nulo. La afiliación a un sindicato o la participación de actividades sindicales. Ya. Este es el convenio 158 de la OIT que regula el despido. Léeme esto que acabo de resaltar. La afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo. ¿Ves que es lo mismo? Sí. Sí. Ahora lee del artículo 29 el inciso B. Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad. Ahora lee lo que está aquí en el convenio 158. Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad. ¿Ves que es lo mismo? Sí. Básicamente, el legislador peruano lo que hizo fue copiar el artículo 5 del convenio 158 de la OIT para ampliar la ley de productividad directamente, ni siquiera, es una categoría que copiaron de la jurisprudencia española y trajeron su puesto del convenio 158. O sea, ya ve por dónde van orientando esta legislación. ¿Y cuál es el remedio ante el despido nulo? El remedio ante el despido nulo, como establece el artículo 34, es el derecho a la reposición y al pago de las remuneraciones devengadas. No, pero esto no está en el artículo 34. Pero, ¿qué pasa en el artículo 34? Que es un artículo muy importante. El artículo 34 regula el despido arbitrario. ¿Qué entendemos por despido arbitrario? El despido arbitrario aquí tiene dos supuestos. El despido donde no se expresa una causa justa y el despido donde sale a causa, pero no se puede demostrar en juicio. ¿Cuál es el remedio ante este tipo de despido? El pago de la indemnización, que nada más es un máximo de 12 remuneraciones. Acá hay una fórmula matemática que no les he colocado en la diapositiva, pero se apunten. La fórmula para calcular la indemnización es tu remuneración por 1.5 por el número de años que has trabajado para el empleador. ¿Han entendido la fórmula? O te las copio aquí. Remuneración por 1.5 por años de servicio. Así calculas la indemnización por despido arbitrario. Pero ¿cuál es el problema? Cuando se promulgó el texto único ordenado de la Ley de Fomento del Empleo, es decir, en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, lo que se hizo en la práctica fue crear un sistema libre de despido. ¿Por qué establecer un sistema libre de despido? Porque permitía que el empleador, fuera de los supuestos de despido nulo, pueda despedir sin tener que alegar causa justa y nada más tendría que pagarle al trabajador una indemnización, que para colmo ni siquiera era un pago inmediato. El trabajador recibe esta indemnización luego de trabajar por todo el proceso. Y los procesos laborales, en este momento, y bajo la ley de procesal de trabajo, antes de la actual nueva ley procesal del año 2010, era un proceso escrito totalmente largo, que duraba años. Luego de años el trabajador recibía una indemnización. Y para colmo los empleadores lo que hacen, y es algo que hasta hoy día repiten, es patear los procesos laborales para cansar a los trabajadores que, como sabemos, no cuentan con todos los fondos para poder cubrir los gastos de un proceso y automáticamente obligarlos a conciliar para pagarles menos. Lo que las empresas buscan, y es algo que hasta el día de hoy
hacen, y es algo que me han contado amigos que han trabajado para estudios que definen empresas, es que las empresas lo que hacen es patear los procesos laborales para obligar a los trabajadores a conciliar y tener que pagarles menos, o si les pagan, tener que pagarles en un año. La empresa lo que siempre busca es no pagar al instante. Justamente aquí totalmente la estabilidad laboral destruida. La ley de productividad y competitividad laboral permitía en la práctica un sistema libre de despido, y fue lo que pasó. Si bien el gobierno de Fujimori desde el primer momento dijo que la ley de productividad no iba a generar perjuicio alguno para los trabajadores, un día después de que se promulga la norma, ¿qué pasa? Miles y miles de personas perdieron su puesto de trabajo, justamente porque nada más tendría derecho a acceder a una remuneración, a una indemnización, salvo que estuvieras en uno de los supuestos de despidos nulos, que nada más eran 5 causales, no tendrías derecho a la reposición. Lo que fue en su momento la Ley de Estabilidad del Trabajo, que se había a su vez recogido en el decreto ley 18.471, que dejaba el remedio a elección del trabajador, a la reposición o a la indemnización, pasó a reconocer nada más la reposición para el despido nulo y la indemnización para los demás supuestos, que básicamente eran una fórmula abierta en que básicamente la gran mayoría de casos de despido iban a caer. Los trabajadores perdieron la estabilidad laboral. Eso fue lo que hizo la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y es lo que se ha mantenido hasta el día de hoy, hasta que llegaron justamente. ¿A qué nos lleva todo esto? Al caso Fedratel, el caso Llanos Huasco y el presidente Huastucos, que ya vamos a analizar en la siguiente asesoría. Muy bien, ¿se ha entendido todo lo que hemos visto? ¿Se ha entendido todo lo que hemos visto? A ver, voy a hacer, a ver, dado que veo que han entendido, a ver, voy a hacer una pregunta. Isaac, sí. Sí, bueno, en realidad al inicio yo tenía una pregunta porque mencionaste que el procedimiento de despido, las etapas, dependía mucho del autor, digamos, ¿no? Pero en general, eh, según el artículo, lo normal siempre es esto, darle la carta previa a despido y de ahí despedirlo. No es lo normal, es la formalidad que tiene que cumplir el empleador. Si el empleador no cumple con las formalidades del procedimiento de despido, salvo claro que se le autorice porque la falta está debidamente comprobada, o sea, es manifiesta la gravedad del asunto, nada más el empleador tiene siempre que cumplir con el procedimiento de despido. Si no lo cumple, el empleador se va a tener que enfrentar a un despido. Luego veremos que es incausado, por qué lo es, pero básicamente es una formalidad que tiene que cumplirse o sí. Ahora, la clasificación que le hemos dado es una clasificación más que todo didáctica para que puedan entender las etapas del procedimiento de despido. Los autores la varían. Por ejemplo, Víctor Ferro, en su libro de Derecho Individual del Trabajo, entiende la etapa abolitiva y la etapa decisoria. Yo en lo particular no comparto mucho esta clasificación. Para mí la clasificación de la profesora es más didáctica. Etapa inicial, la etapa procedimental y la etapa decisoria. Pero este es básicamente el procedimiento que yo recomiendo más que todo seguir. Es básicamente, esa es la clasificación que yo recomendaría para ustedes. Es la más fácil para empezar. Ya está bien, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasaría a hacer algunas preguntas para ver si me han escuchado, para ver si me han entendido, y si para ver si es que no estoy aquí hablando por las puras. A ver. Marco López, ¿te encuentras presente? A ver, a ver. Está grabando ya. A ver, voy a preguntarle a otro, a ver. Marita Julián Soto, ¿se encuentra presente? Exacto. Marita Julián, ¿se encuentra presente? Entiendo que no. A ver. Sergio Gutiérrez. ¿Cuál es el remedio ante el despido arbitrario? ¿No sabes? Maile Estrella. La indemnización. ¿Ya? ¿Cómo sacas tu indemnización? ¿Cuál es la fórmula? Ah, por 1.5 por el número de años, la remuneración. Ya. ¿Hasta cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Eso no recuerdo.
12 remuneraciones. 12 remuneraciones, ese es tu límite con respecto a la indemnización por despido arbitrario, según lo que dispone la ley de productividad. Ya luego veremos qué es lo que hicieron las sentencias que se les envió a leer. Pero al menos quédense con la situación que hemos visto. Reposición es por despido nulo, nada más, al menos según lo que establece la ley de productividad, nada más la reposición es por despido nulo. Y también recuerden siempre, chicos, que si el trabajador ya ganó la reposición en el proceso laboral y en la etapa de ejecución decide por la indemnización, va a recibir la indemnización en lugar de la reposición. Pero el pago de remuneraciones de vengada siempre lo va a mantener si gana la reposición por despido nulo. Eso ténganlo muy presente. ¿Se ha entendido? A ver, Sergio, que tú fuiste quien preguntó. Ya, perfecto. A ver, una última pregunta antes de irnos. A ver. ¿A quién más puedo preguntarle? A ver, Stephanie Lisette, ¿se encuentra? Supongo que no están. A la próxima le haremos presencial la asesoría. Se ve que ahí están más concentrados. Muy bien, dado que parece que han entendido todo, dado que parece que ya están cansados. No fue una asesoría muy larga, la verdad, yo pensaba nada más hacerlo en 1 hora, 1 hora y media. Se lo elegí en estos horarios porque la verdad, chicos, para mí es complicado hacerlo en horario de noche porque yo estoy en la universidad casi todo el día o los días que estoy en mi casa tengo trabajo. Pero ya, pues la siguiente asesoría la haremos la siguiente semana. Ya se estará revisando por Isaac, sí, adelante. Sí, perdón, justo me acordé de que la profesora habló también de la indemnización, una de las primeras clases, y mencionó que esta indemnización por despido arbitrario es diferente de la indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Que en realidad se podría pedir incluso la otra a la vez que esta, me parece. Buena pregunta. Lo que pasa básicamente es que la indemnización, lo que la norma establece nada más es la indemnización por despido arbitrario. Los daños y perjuicios fue una creación jurisprudencial que ya luego voy a explicar la siguiente semana. No se les envió a leer ese pleno donde se reconocieron los daños la indemnización por daños y perjuicios para algunos tipos de despido. Pero no es algo que esté en la norma, es algo que ya fue creado por la jurisprudencia que hasta el día de hoy se aplica. Y aplica solo para 2 tipos de despido. Pero para el despido arbitrario nada más aplica la indemnización que ya vimos que es hasta un máximo de 12 remuneraciones. ¿Se ha entendido? Sí, gracias. Ya. Como estaba comentándoles, ya la siguiente semana tendremos la clase donde la asesoría donde vamos a repasar las 3 sentencias, vamos a estudiar el contenido de cada una. No les pido que se memoricen los aspectos procesales, no les pido que se memoricen el caso, o sea, qué pasó en cada caso, pero sí quiero que estudien a profundidad las cuestiones referidas al derecho a estabilidad laboral, a la reposición y a la indemnización, porque esas sentencias establecieron una protección contra el despido sin causa que no está en la norma y que ha terminado prevaleciendo por encima de la propia norma, como ya luego vamos a analizar. Ya les he dado el orden: Fetratel, Llanos Huasco y Huatucos. Ese es el orden para leer cada una de las resoluciones. Por favor, síganlo. No lean primero Llanos Huascos o lean primero Huatugos. Por favor, eso yo se lo voy a pedir que cumplan. La siguiente semana ya haremos el análisis completo de cada una de las sentencias. En la tercera asesoría ya vamos a hacer casos prácticos para que puedan estar preparados para su práctica. Ya eso vamos a estar programando luego. La práctica es el 2 de noviembre. Y nada, chicos, espero que haya sido una gran asesoría. Siempre dispuesto a colaborar con ustedes. Siempre cuando uno enseña, aprende algo nuevo, aprendiendo de los alumnos es lo mejor que podemos hacer. Y nada, chicos, los saludo y ya nos vemos. Espero que hayan grabado y lo pasen por el grupo. Chao, chicos.